Hola canal, mi nombre es Julián y esta es mi historia. Soy chofer de tráiler desde hace más de 20 años y he visto de todo, animales cruzando de la nada, accidentes espantosos, carreteras cerradas sin aviso, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche en la Libre Tepic. Siempre me ha gustado manejar de noche, el tráfico es menor, la carretera es más fresca y uno puede pensar tranquilo. Pero ese viaje, aunque parecía uno más, terminó marcando el final de mi gusto por la oscuridad. Salí de Guadalajara poco después de la medianoche. El cielo estaba cubierto y apenas se distinguían las montañas a lo lejos. Cargaba productos refrigerados y debía llegar antes del amanecer. Tomé la ruta de siempre, esa que atraviesa tramos solitarios llenos de curvas y pequeñas pendientes. Conforme avanzaba, la neblina empezó a cerrarse, densa como una cortina de humo que no dejaba ver más allá de unos cuantos metros. Aún así, continué, confiando en mis faros y en los años que llevaba detrás del volante. Lo primero raro fue que algunos postes de luz parecían apagarse justo cuando me acercaba. No era un tramo sin mantenimiento, se notaba que se fundían al paso del camión, uno sí, dos no, uno sí, hasta que quedé completamente a oscuras por varios minutos. Intenté encender la radio para distraerme, pero apenas giré la perilla, se escuchó una interferencia espesa, como respiraciones entrecortadas detrás del ruido blanco. Subí el volumen para entender algo y, entre los chasquidos, se filtró una voz ronca, casi humana. No sigas, detente, por favor. El sudor me recorrió la espalda a pesar del frío. Apagué la radio y solté un suspiro tembloroso. Traté de convencerme de que era una señal cruzada, algún canal viejo de AM o simple estática. Pero justo después, noté algo en los espejos laterales, una luz tenue que venía detrás, como una camioneta vieja con las luces bajas. Mantuvo la misma distancia por más de media hora. Aceleré, bajé, volví a acelerar, y siempre estaba ahí, ni más cerca ni más lejos. Cuando llegué a una recta larga, decidí orillarme para dejarlo pasar. Frené con cuidado, encendí las intermitentes y esperé. Pasaron 2 minutos, 5, 10. La carretera seguía completamente vacía. Bajé con la linterna y miré atrás. No había rastro de luces, ni huellas de llantas, ni el eco de un motor alejándose. Solo el viento. Sentí que me observaban desde la neblina. Subí de nuevo a la cabina y seguí conduciendo, pero mi respiración se volvió más pesada. En la siguiente curva, el parabrisas se empañó desde afuera, algo imposible porque la humedad venía de adentro. Entonces vi una forma difusa aparecer sobre el cristal, la silueta de una mano pequeña que se deslizaba lentamente hacia abajo, dejando un rastro de agua turbia. Frené de golpe. Abrí la puerta del copiloto, encendí las luces interiores, revisé el asiento y el piso, nada. Solo el olor a humedad, a algo viejo y encerrado. Seguí manejando, aunque la carretera ya me parecía interminable. En una curva, los faros iluminaron algo que no debería haber estado ahí, una figura parada justo en medio del asfalto. Era un hombre, o al menos eso creí. Vestía un overol oscuro y estaba completamente inmóvil, mirando hacia mí. No tenía rostro. La luz del tráiler se reflejaba sobre su piel brillante, como si estuviera empapado en aceite. Pasé a su lado y el aire dentro de la cabina se volvió pesado, denso, con un olor asqueroso, parecido al de la carne podrida. Sentí que me ahogaba. Bajé la ventanilla, pero lo único que escuché fue el eco de unos pasos sobre el toldo del tráiler. Paso por paso. Lentamente. Alguien caminaba arriba del camión mientras avanzaba a 80 kilómetros por hora. Traté de no frenar, pero los pasos siguieron. Luego, un golpe seco, justo sobre mi cabeza. Saqué la linterna, apunté al techo desde la ventana, y fue entonces cuando vi algo escurrir, un hilo oscuro, como sangre, cayendo por el costado del parabrisas. El miedo me paralizó. No sabía si seguir o detenerme. Pero antes de decidir, el radio volvió a encenderse solo, y una voz femenina comenzó a murmurar entre la estática. «Ayúdalo, no lo dejes solo». La voz sonaba angustiada, como llorando. Apreté el volante hasta que los nudillos me dolieron. Avancé unos metros más y vi a lo lejos una gasolinera. Era como un faro en la oscuridad.
Frené ahí y bajé corriendo, buscando a alguien, pero el lugar estaba completamente vacío. Las luces encendidas, las bombas apagadas y el silencio más denso que he sentido. Me quedé un rato afuera del camión, tratando de tranquilizarme. Cuando volví a subir, noté que el asiento del copiloto estaba mojado. No había nada encima, solo un charco que goteaba hacia el piso. Entonces, el retrovisor interior se nubló por dentro y en el vaho se formaron letras escritas con un dedo invisible. Gracias por detenerte. Ahí me quebré. Arranqué el motor, aceleré sin mirar atrás y no paré hasta llegar a Tepic, cuando ya amanecía. Estacioné el camión frente a la bodega y me bajé tambaleando. Un trabajador se me quedó viendo raro. Me preguntó si venía del tramo de El Arenal, porque anoche, me dijo, hubo un accidente ahí, un tráiler se volcó y se incendió. Murió el chofer atrapado dentro, calcinado junto con su carga refrigerada. Me quedé sin palabras. Revisé mi remolque, y el olor a carne podrida me golpeó en la cara. El refrigerador estaba apagado, aunque lo había encendido antes de salir. Todo se había echado a perder. Desde esa noche no vuelvo a manejar de madrugada. No puedo. Cada vez que lo intento, la radio del camión se enciende sola al llegar al mismo punto, repitiendo aquella voz distorsionada, no sigas. Y yo, por nada del mundo, pienso desobedecerla. Hola canal, mi nombre es Ricardo y esta es mi historia. Durante 15 años manejé autobuses de pasajeros entre San Luis Potosí y Monterrey. Con el tiempo, la carretera se te mete en la piel. Aprendes a leer la vibra del asfalto, a distinguir el sonido fino de una llanta baja del rumor normal del motor, a saber cuando una curva te quiere jugar sucio. De día todo parece lógico, de noche, la sierra se vuelve otra cosa. Los viejos de la base le llaman la garganta de Galeana porque el silencio allá no es silencio, vibra, respira, te aprieta. Yo escuché todas las historias, como cualquiera, la mujer que pide aventón, la curva que traga camiones, las cruces escondidas detrás de los matorrales. Siempre las tomé como advertencias útiles disfrazadas de cuento. Hasta que una madrugada de noviembre dejé de verlas como cuentos. Aquel servicio era especial, salida tardía por un retraso en la terminal. Partimos de San Luis casi a la medianoche, 8 pasajeros contados, una pareja joven que venía tomada de la mano, 2 estudiantes con mochilas pesadas, una señora de chal con un rosario enredado en los dedos, y 3 hombres solos, cada uno hundido en su propio cansancio. Desde el primer peaje la carretera venía seca, pero conforme nos acercamos a la sierra empezó a oler a tierra mojada. No había llovido. Ese detalle, mínimo, fue la primera puntada de una costura que después se me abriría en la frente. El tramo hacia la presa vieja siempre me ponía alerta. Es angosto, con voladeros que muerden a un lado y curvas de esas que te obligan a abrazar el volante como si tu vida fuera un tazón caliente. Reduje la velocidad por precaución. A la altura del primer mirador, la temperatura dentro del camión cayó de golpe. Miré el tablero, marcaba un descenso sin razón. Subí un punto la calefacción. El aire que salió por las rejillas venía helado, como si respirara algo que no era nuestro. La neblina apareció sin anunciarse, una cortina espesa que se pegó al parabrisas y convirtió los faros en 2 manchas blancas impotentes. No había señal en el teléfono. Dejé la radio en volumen bajo, solo por no sentirme tan solo con mi cabeza. Entre el rumor del motor, alcancé a oír notas viejas de bolero, pero se deshicieron en chasquidos hasta quedar en simple estática, como si alguien respirara cerca del aparato con la boca abierta. No era la primera vez que un estéreo fallaba en la sierra, así que lo apagué. La vi unos kilómetros después, parada al borde del camino, justo antes de una curva donde la barda metálica tiene décadas pidiendo cambio. La alumbré con las luces altas y se dibujó en la neblina una mujer joven, delgada, con un vestido blanco pegado al cuerpo como segunda piel. El cabello negro le caía al frente, en mechones rectos, goteando. Levantó el brazo sin prisa, con esa insistencia muda de quien ya ha levantado el brazo demasiadas veces. No pensé en fantasmas. Pensé en alguien que se quedó varada y necesita ayuda. Frené. Abrí la puerta delantera. Subió con pasos diminutos, como si pesara muy poco.
El agua que resbalaba de su vestido no sonaba ni dejaba rastro en los escalones. Caminó por el pasillo hasta la última fila y se sentó junto a la ventana. No me dijo a dónde iba. No me dijo nada. La señora del Rosario, a 2 filas del final, apretó sus cuentas hasta esconder los nudillos entre los dedos. Nadie habló, nadie suele hablar cuando la carretera huele a metal frío. Arranqué. La neblina se tragó el mundo. Miraba el espejo interior con la disciplina de siempre y la vi ahí, quieta, mirando hacia afuera como si supiera exactamente dónde, en esa pared de bruma, debía aparecer algo. Lo extraño no fue su quietud, sino su reflejo, iba un segundo desfasado, como si el vidrio de la ventana narrara otra historia con atraso. Es un detalle que incomoda al cerebro. Lo noté y me obligué a mirar de nuevo el camino. A los pocos minutos escuché pasos, secos, amortiguados por el pasillo. Eran tan ligeros que parecían caer sin peso. Se acercaron hasta detenerse detrás de mí. No me atrevía a voltear. Sentí el aire húmedo en la nuca, como si acercaras la cara a una toalla recién salida de un balde de agua fría. La voz apareció deslavada, al borde del oído, una línea rota que se sostenía de sí misma. ¿Ha visto a mi hijo? Tragué saliva. Nadie quiere cargar con la desesperación ajena en medio de la sierra. No contesté. No me salió la voz. Ella volvió a decirlo, con más peso, como quien intenta anclar la pregunta en tierra firme. ¿Ha visto a mi hijo? Se llama Luisito. El autobús avanzaba a paso de procesión. La aguja del velocímetro parecía tener miedo de moverse. Apreté el volante. Un nuevo detalle me heló, el olor. No era putrefacción ni nada de muerte vieja, era humedad encerrada por años, con un fondo leve a lodo. Me atreví a levantar un poco la vista hacia el espejo. Detrás de mí no había nadie. Miré al fondo, la mujer seguía en su asiento, fija, mirando la ventana. ¿Cómo había escuchado la pregunta aquí adelante? En la curva siguiente, el parabrisas se empañó desde adentro con una velocidad antinatural. Pasé la mano con la manga y limpié una franja. Detrás de la franja, 2 letras torpes se dibujaron en el vaho, empujadas por un dedo que no vi, lo parpadeé. El resto apareció como si una mano insistente arañara el cristal desde adentro, Luis. Quité la vista del vidrio y regresé al camino. Sentí un tirón suave en la llanta delantera derecha, ese jalón de cuando pasa sobre grava suelta. Volví a controlar. A la izquierda, la barda metálica, vieja, mostraba golpes antiguos, a la derecha, el vacío. Decidí detenerme en un ensanche que conozco de memoria, una panza de la carretera donde los camiones reponen el aliento. Encendí las luces del pasillo y pedí a los pasajeros que permanecieran sentados. Caminé hacia el fondo con la respiración corta y el corazón empujándome las costillas. Al llegar, la última fila estaba vacía. El asiento donde ella se había sentado estaba empapado, pero el agua no corría hacia el piso, la tela la retenía como si bebiera. En la ventana, la huella de una mano pequeña, a la altura de un niño. La señora del Rosario me susurró, sin mirarme, que Dios nos acompañe. Los estudiantes se hicieron los dormidos. Regresé al asiento del conductor y apagué por completo la calefacción. El aire seguía helado. Cerré la puerta y reanudé la marcha. La neblina se hizo aún más opaca, casi una pared. Avanzaba guiándome por la memoria del trazo, por los reflejos intermitentes de los ojos de gato, por el sentido de supervivencia que todos llevamos escondido. La radio, muerta desde hacía un rato, soltó un solo susurro breve, como una frase pescada de otra vida: ayúdame a encontrarlo. Subí el volumen por inercia, pero la estática volvió a llenar todo. Poco antes de donde el camino se abre hacia el descenso, el fogón de la niebla se dio en una ventana. A la derecha, abajo, se veía el pliegue oscuro de un barranco. En el borde de la curva, la barda tenía un tramo viejo, más hundido, con tornillos torcidos. Era un golpe antiguo. Me salió un pensamiento sin forma, ahí fue. No supe de dónde. Me temblaron las manos. Nunca me tiembla nada cuando manejo. Llegamos a Galeana con la madrugada apenas insinuándose a lo lejos. En la caseta de vigilancia interna de la terminal me vieron más pálido de lo normal y me preguntaron si había pasado por arriba.
Dije que sí. Me hicieron la pregunta que todo chofer teme y espera, que sí la vi. No respondí con palabras, asentí una sola vez. El mecánico más viejo me pidió la unidad para revisión. Antes de entregársela, caminé al fondo a mirar de nuevo el asiento. Seguía húmedo. Metí los dedos y el agua me mordió la yema con un frío que no era humano. En el vidrio, la huella pequeña ya no estaba. El mecánico no me contó la versión bonita. Me la dijo tal cual, años atrás, una joven, Elena Ramírez, se salió en esa misma curva de madrugada. El auto golpeó la barda y voló. Dicen que ella logró salir del coche quebrada pero viva, subió al camino con el vestido enredado y el cabello pegado a la cara, y estuvo pidiendo ayuda mientras su hijo se hundía más abajo entre ramas y lámina. Nadie se detuvo. La encontraron tarde. El niño no. La cruz en el borde la pusieron camioneros a los pocos meses, con una placa que el sol oxidó. Desde entonces, cuando la neblina baja, algunos la han subido. Nadie la cuenta igual, pero todos coinciden en algo: si te detienes, dejas una huella de agua detrás. No me bastó oírlo. Necesitaba algo que me aterrizara. Dormí unas horas en el catre de la base y, ya con el sol levantado, me regresé por la carretera con un compañero en una pick-up de la empresa. Nada de neblina, nada de fantasmas a plena luz. En la curva, en el mismo tramo donde la barda se ve más herida, estaba la cruz. Blanca, de esas que parecen no enfriarse nunca. La placa, oxidada, decía lo que yo ya sabía sin querer saber: Elena Ramírez y su hijo Luis. Flores secas, atadas con listón húmedo de rocío. Yo nunca fui de meterme en asuntos ajenos, pero ahí sentí que si no hacía algo me iba a enloquecer. Llamé a Protección Civil del municipio y a los bomberos voluntarios de San Roberto. Les expliqué que había visto algo raro en el barranco y que quizá había restos de un accidente viejo. No dije fantasma. No hacía falta. Ellos conocen esa historia. Quedamos de vernos al día siguiente por la mañana. Regresé con ellos con el sol bien plantado en lo alto. Bajaron con cuerdas, cascos y paciencia de oficio. El barranco es engañoso, a simple vista no hay nada, pero la maleza se come todo. No digo que lo supiera, pero mis ojos se quedaban clavados en un pliegue particular del monte, como si la neblina de la noche me hubiera dejado un mapa viejo en la cabeza. Los bomberos encontraron primero una lámina despintada, luego un pedazo de tablero, y más abajo, donde el suelo es barro compacto, restos que ninguno de nosotros quería nombrar en voz alta. Llamaron a la fiscalía. El acta tardó horas. La identificación fue lenta, pero una pulsera pequeña, con letras infantiles, dibujó el nombre sin la ceremonia de la voz: Luisito. No hubo magia, ni luz, ni absoluciones de película. Hubo papeles, firmas, bolsas, miradas bajas. Hubo una señora de Iturbide que llegó porque aún tenía el número del viejo jefe de Elena y lloró en seco, con los ojos muy abiertos, como si volver a vivir el pasado le hubiera vaciado las lágrimas. Yo no supe en qué momento me quedé sentado junto a la cruz, con las manos abiertas sobre las rodillas, mirando la carretera que cortaba el aire caliente. Pensé en los años que ese niño había estado abajo, en el modo en que la sierra conserva lo que le entregan. Pensé en la mujer pidiendo ayuda sin voz que valiera en la madrugada, y en todos los camiones que pasaron sin detenerse. Esa tarde hubo una misa breve, casi un susurro humano en medio de la piedra. Los restos del niño recibieron despedida oficial. Nadie habló de apariciones. Nadie necesitó hablar. Yo me quedé hasta que el sol se metió y el frío volvió a trepar la orilla del camino, como trepa siempre a esas horas. Cuando pasó el primer tráiler con las luces encendidas, me levanté, toqué la madera de la cruz y supe, de una manera que no requiere prueba, que esa parte de la historia acababa ahí. Regresé a trabajar unos días más, siempre de día. La siguiente vez que me tocaba la corrida nocturna por Galeana, rechacé el turno. No era miedo puro, era respeto, y una certeza extraña de que ya había hecho lo que me tocaba hacer. Un par de semanas después, tuve que pasar por la zona al amanecer. La neblina jugaba a entrar y salir entre los pinos. Bajé la velocidad al llegar a la curva. Donde antes había escuchado la pregunta repetida, solamente sentí el aire frío normal de la sierra.
Miré por el espejo interior por costumbre. No vi a nadie de blanco. El vidrio no dibujó letras. El asiento trasero estaba seco. Esa mañana, al llegar a Monterrey, estacioné la unidad, apagué el motor y me quedé sentado un rato, escuchando cómo el silencio de un autobús apagado también tiene su tiempo. Pensé en todos los choferes nuevos que pasan por la base, en cómo uno quisiera poder darles un manual verdadero, qué curvas mienten, qué estaciones venden diésel más limpio, en qué parador el café no sabe a tierra. Me descubrí agregando algo más a ese manual inventado: si la ves, detente. Ayuda, aunque no entiendas a quién ayudas. A veces la carretera no pide velocidad ni pericia, pide humanidad. Dejé de manejar de noche. No porque me haya quebrado por dentro, sino porque sentí que ya había tenido mi conversación con la sierra y que seguir buscándole temas a la oscuridad era faltarle al respeto. Cada que paso por Galeana de día, me detengo un minuto junto a la cruz. Le pongo flores si traigo, o una piedra plana si no. Elena ya no ha vuelto a cruzar mi camino. No tengo forma de demostrarlo, pero quiero creer que encontró lo que buscaba. Si alguien que escucha esto conduce por esa ruta y se topa con la niebla cerrada, va a entender lo que digo. Hay silencios que no son ausencia, son presencia en reposo. En esa curva, desde el día que sacaron a Luisito del monte, el silencio es de los que descansan. Y yo, que durante años me creí inmune a las historias, juré no volver a manejar en la madrugada. La carretera merece que uno la mire de frente y con luz. Hola canal, mi nombre es Mario y esta es mi historia. Soy trailero desde que tengo memoria. Mi papá también lo fue, y siempre decía que la carretera es como un animal vivo: si la respetas, te deja pasar, pero si te confías, te traga. Nunca supe si hablaba en serio, hasta la noche en que lo entendí de la peor forma. Fue hace unos 3 años, en la autopista que conecta Saltillo con Nuevo Laredo. Tenía que entregar una carga de autopartes antes del amanecer, así que salí a eso de las 10 de la noche. El clima estaba tranquilo, el cielo despejado y el aire frío. Iba con café en mano, buena música y el motor ronroneando parejito. Todo marchaba bien hasta que crucé el entronque de Huachichil, donde el camino se vuelve solitario y la oscuridad parece tragarse las luces de los faros. En ese tramo, las señales comenzaron a desvanecerse, primero una marca borrada en el pavimento, luego un letrero doblado por el viento. No le di importancia. Pero a los pocos minutos, me pareció reconocer una curva que ya había pasado. El GPS marcaba que avanzaba, pero el paisaje no cambiaba: los mismos cerros oscuros, el mismo poste torcido, la misma sombra al fondo. Pensé que era el cansancio. Le di un trago más al café y seguí. Pasada la medianoche, algo apareció al borde del camino, una teca vieja, con las luces encendidas y las puertas abiertas. Frené un poco y bajé la velocidad. Dentro, no se veía nadie, pero la radio del vehículo sonaba, emitiendo un murmullo bajo, casi humano. Por precaución, no me detuve, simplemente pasé despacio y eché un vistazo. Y ahí fue cuando lo vi, un hombre parado detrás de la camioneta, de espaldas, inmóvil. Llevaba un overol manchado y los brazos caídos, como si esperara que alguien le hablara. Le toqué el claxon para avisarle que estaba ahí, pero no se movió. Ni un giro de cabeza, ni un paso. Cuando pasé frente a él, los faros lo iluminaron por completo y descubrí que no tenía rostro. Solo una superficie lisa, como cera derretida. Aceleré de golpe. No miré atrás. El corazón me golpeaba en el pecho. Quise pensar que fue un reflejo, un truco de la luz, algo que mi mente cansada inventó. Pero entonces el radio del tráiler, que llevaba apagado, se encendió solo. Primero pura estática, luego una voz distorsionada, masculina, que susurró: no tomes el siguiente desvío. Mi sangre se heló. Justo al frente, un letrero oxidado marcaba una salida hacia un camino secundario. No tenía planeado tomarlo, pero la curiosidad me ganó. Frené. El aire olía raro, a tierra húmeda y metal caliente. Giré el volante y entré al desvío. El tramo era angosto, de terracería, sin alumbrado. Los árboles parecían moverse y las ramas golpeaban el toldo.
Después de unos minutos, la radio volvió a sonar, ahora más clara, con una voz que repetía: regresa, regresa antes de que se cierre. Pensé que era una broma, alguna frecuencia cruzada, hasta que vi las luces, 3 puntos brillando a lo lejos, en dirección contraria. Parecían faros. Bajé la velocidad, esperando que fuera otro camión. Pero el resplandor creció de golpe, demasiado rápido, demasiado cerca. Y de pronto, no era un vehículo, era una figura humana de fuego, corriendo hacia mí, gritando sin sonido. Apreté el freno y viré el volante, pero la silueta atravesó la carretera, y en ese instante todas las luces del tablero se apagaron. El motor murió. Solo se escuchaba el viento. Cuando encendí la linterna, el camino ya no estaba, frente a mí había un barranco enorme, y el tráiler detenido a escasos centímetros del vacío. Me quedé inmóvil. No sabía cómo había llegado ahí. Afuera, todo era niebla. En el retrovisor, una sombra pasó por detrás del camión, y la voz volvió a sonar en la radio. Te advertí, este camino no existe. Encendí el motor con las manos temblando. Dio arranque a la tercera, y retrocedí sin mirar atrás. Cuando regresé al asfalto principal, la autopista estaba completamente vacía, y el reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana, aunque juraría que solo habían pasado minutos. Llegué al punto de descarga 2 horas después, aún con las luces altas encendidas. El guardia de la bodega me vio raro. Me dijo que mi camión tenía la defensa delantera manchada con algo oscuro, como ceniza y grasa quemada. Cuando la revisaron, encontraron un trozo de metal retorcido, con pintura roja, como de una camioneta vieja. Al día siguiente, en el descanso, un compañero me contó algo que todavía me eriza la piel. Años atrás, justo en ese tramo, una pickup se volcó con 3 personas adentro. Uno de ellos murió quemado al intentar salir del vehículo. Desde entonces, los traileros que se desvían por ese camino, el que no aparece en el mapa, ven la misma escena, el hombre sin rostro y las luces que corren hacia ellos. Desde esa noche, jamás conduzco sin llevar una cruz colgada del espejo. Y cada vez que paso por ese punto, el GPS pierde señal y la radio suelta una breve interferencia, como si alguien tratara de recordarme: no tomes el desvío. Hola canal, mi nombre es Ernesto y esta es mi historia. He pasado más de 2 décadas manejando autobuses turísticos por todo México. En esos años aprendí que cada carretera tiene su propio carácter, algunas son nobles y tranquilas, otras parecen tener memoria. Pero hay una, la que cruza la sierra entre Zacatecas y Durango, que no olvido. Porque ahí vi algo que no era de este mundo, algo que todavía me acompaña cada vez que el motor arranca. Fue en octubre del 2019. Tenía un viaje nocturno de San Luis Potosí a Mazatlán con un grupo pequeño de peregrinos. Gente sencilla, amable, que venía de visitar el santuario del Señor de Chalma. Salimos pasadas las 10, y todo marchaba bien, carretera despejada, clima templado y los pasajeros tranquilos. Al llegar a Zacatecas el cielo estaba completamente limpio, con una luna redonda que parecía seguirnos. Pero en cuanto entramos al tramo de la sierra, esa luna desapareció detrás de una neblina que surgió de la nada. Fue como si alguien hubiera apagado el cielo. Reduje la velocidad. Las curvas eran cerradas y la visibilidad, mínima. La neblina se volvía más espesa con cada kilómetro, y el camino se redujo a una línea tenue entre la oscuridad y el abismo. Estábamos completamente solos. Hasta que, a la altura de un paraje sin nombre, vi luces intermitentes parpadeando a lo lejos. Me acerqué despacio. Era un autobús estacionado al costado derecho, con las luces encendidas y las puertas abiertas. En los cristales se veían sombras inmóviles, como si los pasajeros esperaran algo. Pensé que podría ser una avería, y por instinto frené. No había señal en el radio ni cobertura en el teléfono. Así que tomé mi linterna, me ajusté la chamarra y bajé para ofrecer ayuda. El aire afuera era gélido, y lo primero que noté fue que el suelo estaba cubierto de una capa fina de ceniza. Caminé hasta el autobús y al acercarme vi que el logotipo lateral era de una empresa desaparecida hacía años, Turismo del Pacífico. Ese nombre lo conocía, mi padre trabajó en esa línea cuando yo era niño.
La compañía cerró tras un accidente fatal en los 90, un autobús se había desbarrancado en esa misma ruta. Toqué la puerta delantera, pero nadie respondió. Me asomé por el parabrisas, cubierto de polvo y humo seco. Dentro, los pasajeros estaban sentados en silencio, alineados, con las cabezas erguidas. Pero no se movían. No respiraban. Eran cuerpos cenizos, como de cera vieja. Uno de ellos, una mujer con cabello recogido, tenía los ojos abiertos, vacíos, mirando directo hacia mí. Retrocedí 2 pasos, con la linterna temblando en la mano. Quise gritar, pero el sonido se me atoró en la garganta. En ese momento escuché el motor de mi propio autobús arrancar solo. Corrí de regreso. Las puertas estaban cerradas. Golpeé el vidrio, gritando a los pasajeros, pero nadie respondió. El motor rugía con fuerza, las luces intermitentes se apagaban y encendían solas. Logré abrir y subí. Todos seguían dormidos. Apagué el motor, jadeando. Me quedé un rato sin moverme, con la sensación de que el aire dentro era más pesado. El reloj del tablero había retrocedido 15 minutos. No lo entendí, pero seguí manejando. En la siguiente curva, el espejo retrovisor me devolvió algo que no era mío. En la última fila del pasillo, sentado solo, había un hombre. Vestía uniforme de chofer, con gorra antigua y camisa gris. Tenía el rostro cubierto de un polvo oscuro, como ceniza, y los ojos abiertos, sin vida. Me observaba directamente. Parpadeé. Giré el rostro para mirar el pasillo. No había nadie. Cuando volví al espejo, él seguía ahí, inmóvil, idéntico. Bajé el retrovisor de un golpe, incapaz de seguir viéndolo. Pero el olor a humo llenó la cabina, y la neblina volvió a cerrarse como un muro. Los pasajeros dormían profundamente, como si estuvieran bajo algún tipo de trance. En medio del silencio, el aire acondicionado se encendió solo y empezó a soplar con fuerza. El vidrio del parabrisas se empañó y, entre el vaho, una frase apareció escrita desde adentro. Sigue la ruta. El miedo me paralizó. No quise mirar, pero una voz ronca surgió desde el fondo del pasillo. No pares, Ernesto, no pares. Esa voz me heló la sangre, porque nadie en ese autobús sabía mi nombre. Apreté el volante y seguí manejando sin pensar. Kilómetros después, en una curva amplia, vi algo que me hizo perder el aliento, el mismo autobús abandonado, pero esta vez viniendo en sentido contrario. Sus luces parpadeaban y pude ver claramente al hombre del espejo sentado al volante. Pasó a mi lado sin hacer ruido, sin que los faros lo iluminaran por completo. Lo miré solo un segundo y lo reconocí, era mi padre. Frené en seco, temblando. No podía ser. Mi padre había muerto años antes, en un accidente con la misma empresa, Turismo del Pacífico. Nunca se recuperaron todos los cuerpos del barranco. Me quedé estacionado varios minutos, sin atreverme a moverme. Cuando me decidí a continuar, la carretera ya estaba despejada, sin neblina, como si nada hubiera pasado. Llegué a Mazatlán al amanecer. Los pasajeros despertaron uno a uno, comentando que habían dormido profundamente, mejor que nunca. Ninguno recordó el autobús, ni el olor a humo, ni la voz que llenó el pasillo. En la terminal, un mecánico revisó el vehículo y me llamó la atención por un detalle. El costado derecho estaba cubierto de una capa de polvo gris, como ceniza, y en la pintura alguien había escrito con un dedo, gracias por seguir la ruta. Volví a San Luis con el estómago revuelto. Al llegar, conté lo ocurrido a mi jefe y a un par de choferes viejos. Uno de ellos, don Humberto, me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y me dijo: «Tu papá fue uno de los que se quedaron en la barranca de la sierra. El camión se incendió al caer. Dicen que desde entonces, los choferes que se cruzan con él logran terminar el camino sin accidentes. Los que lo ignoran, no regresan. Esa noche no pude dormir. Soñé con la carretera, con la neblina cerrándose como una cortina, y con un autobús fantasma siguiendo la misma ruta, una y otra vez, con mi padre al volante, sin pasajeros vivos. Al día siguiente, fui hasta la sierra. Quería comprobar algo. Busqué el punto donde lo vi.
Después de un rato encontré un pequeño altar cubierto de flores marchitas y veladoras. En una placa oxidada, apenas visible, se leía: en memoria de los pasajeros y choferes de turismo del Pacífico. Octubre de 1994. Me quedé ahí hasta que cayó la tarde. El silencio era absoluto. Justo cuando iba de regreso, una ráfaga de viento cruzó el camino y me cubrió de un polvo gris. No sé por qué, pero sentí que me despedía. Desde ese día, nunca volví a manejar de noche. Y quité todos los retrovisores interiores de mis autobuses. Porque si algo aprendí esa noche es que los muertos también siguen sus rutas y algunos choferes nunca terminan el viaje. Hola canal, mi nombre es Sergio y esta es mi historia. Conducir autobuses era mi vida. Desde los 22 años pasé noches enteras entre montañas, niebla y carreteras sin fin. Aprendí a reconocer el peligro por instinto, el rugido del motor cuando algo no va bien, el olor del diésel caliente, la sensación del aire que cambia justo antes de una tormenta. Pero lo que viví hace casi 10 años me hizo entender que hay algo más allá del cansancio, más allá de los accidentes y la oscuridad. Algo que la carretera guarda para sí misma, y que, una vez lo ves, ya no puedes volver a ser el mismo. Esa noche, salí de Morelia rumbo a Toluca con solo 12 pasajeros a bordo. Era un viaje tranquilo, directo, sin paradas intermedias. El reloj marcaba las 11:30 cuando encendí el motor del autobús de 2 pisos que me habían asignado. Era nuevo, olía a plástico y a tela recién instalada. Revisé los frenos, las luces, el sistema eléctrico. Todo funcionaba. El jefe de patio me deseó buen viaje y me dijo que tuviera cuidado en el tramo de 1000 Cumbres, porque la neblina andaba espesa. A las 12 ya estaba fuera de la ciudad. La lluvia se había detenido y el cielo parecía un manto negro sin estrellas. El primer tramo fue sencillo, pero conforme subía a la sierra, la carretera se volvió más estrecha y el aire más frío. Puse música suave para mantenerme despierto, aunque los pasajeros dormían. La neblina cayó de golpe, como una cortina blanca. Bajé la velocidad a 60. En el retrovisor podía ver el primer piso vacío. Todo en calma. Pero el espejo del segundo piso, ese pequeño espejo redondo que uso para vigilar a los pasajeros, empezó a mostrar un leve movimiento. Pensé que alguien había bajado al baño, así que prendí la luz del pasillo. Nadie. Solo los asientos vacíos y el murmullo leve del motor. Volví a concentrarme en el camino. Pero algo cambió en el aire dentro del autobús. El olor. Era como a humedad vieja, a flores marchitas. Bajé la música. En ese silencio, escuché un murmullo leve, apenas perceptible. No eran voces claras, sino suspiros, como si alguien hablara desde muy lejos. Me puse nervioso, pero seguí manejando. Unos minutos después, la calefacción se apagó sola. El aire se volvió helado. Miré el tablero, pero no marcaba ninguna falla. Entonces lo vi, en el espejo del segundo piso, una figura de pie en medio del pasillo. Alta, con un vestido claro que apenas se distinguía en la penumbra. Encendí las luces interiores de inmediato, pero no había nadie. Subí corriendo al segundo piso. Todos dormían, cubiertos con sus chamarras. Ninguno se había movido. Sentí el corazón golpeando en el pecho. Bajé y traté de convencerme de que era el cansancio. Pero antes de volver a arrancar, algo llamó mi atención, el espejo reflejaba movimiento otra vez, justo detrás de mí. Giré. Nada. Pero un frío recorrió mi espalda. Seguí conduciendo, rezando en silencio. A la altura del kilómetro 58, la neblina se volvió tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Las líneas del pavimento desaparecieron. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una mujer parada a la orilla de la carretera, bajo un árbol, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Toqué el claxon, pensando que podía ser una persona perdida. Pero ella no se movió. En cambio, levantó lentamente el brazo y señaló hacia el autobús. En ese instante, todas las luces se apagaron. El motor murió. El silencio fue absoluto. Ni el viento se oía.
Traté de encender el bus, pero la llave no respondía. Los pasajeros comenzaron a murmurar, confundidos. El frío dentro era insoportable, como si algo absorbiera el calor. Entonces la escuché. Una voz femenina, suave pero rota, detrás de mí. No me dejes aquí. El corazón se me detuvo. Me giré lentamente y la vi. La mujer estaba parada en el pasillo, a escasos metros, con la cabeza baja y un rosario entre las manos. Su piel era gris, casi azul, y tenía marcas negras en el cuello. No gritó, no se movió, solo me miró con los ojos llenos de lágrimas que no caían. El instinto me hizo girar la llave una vez más, y esta vez el motor rugió. Las luces parpadearon, los pasajeros gritaron, y yo aceleré con todas mis fuerzas. Conduje sin mirar atrás, hasta que la neblina empezó a disiparse. Cuando todo volvió a la normalidad, el autobús olía distinto, una mezcla de cera quemada y flores secas. Nadie dijo una palabra durante el resto del camino. Llegamos a Toluca poco antes del amanecer. Los pasajeros bajaron en silencio, con los ojos cansados. Solo una mujer, al despedirse, me dijo algo que me dejó helado. Chofer, yo la vi también. Estaba rezando, allá atrás. Me quedé mudo. Fui directo al taller de la empresa. Les conté lo sucedido, pero el jefe de mantenimiento solo me miró raro. Revisaron el autobús de arriba a abajo. Todo estaba normal, excepto el techo, que estaba empapado, como si hubiera llovido dentro. Pero afuera, el cielo seguía seco. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, un compañero viejo, de esos que ya peinan canas, me buscó para hablar. Me dijo: ¿en qué tramo la viste? En el 58, le respondí. Él bajó la mirada y murmuró: entonces fue ella. Me contó una historia antigua que los choferes de la línea conocían bien. Años atrás, cuando esa carretera era de terracería, un autobús se accidentó en ese mismo punto. Llevaba peregrinos que iban a Toluca. El chofer perdió el control en la curva y se volcó en el barranco. Murieron todos menos una mujer. Dicen que caminó horas entre la niebla buscando ayuda, pero nunca llegó. Su cuerpo fue hallado días después, sentado en el autobús, con un rosario en las manos. Desde entonces, los choferes que pasan a medianoche por el kilómetro 58 aseguran verla. A veces está en el camino, a veces dentro del vehículo. Y todos coinciden en lo mismo. El aire se vuelve helado, el motor se apaga, y se escuchan susurros pidiendo que no la dejen sola. Yo no quise volver a manejar de noche. Entregué la unidad y pedí mi cambio. Pero antes de irme, volví al taller una última vez. Quería despedirme del autobús, aunque sonara absurdo. Cuando abrí la puerta del conductor, noté algo nuevo. En el tablero había una pequeña medalla, una virgen oxidada amarrada con un cordel. Nadie del taller la había puesto. Desde entonces, cuando viajo como pasajero y la carretera se cubre de neblina, miro el reflejo del cristal. A veces, solo por un instante, creo ver una figura blanca caminando al lado del camino, como si todavía buscara un asiento libre para subir. Sé que no me eligió a mí, ni al autobús. Ella simplemente repite su última noche, una y otra vez, esperando que alguien la lleve de regreso. Nunca volví a manejar. Ni de día, ni de noche. Porque entendí que hay pasajeros que no compran boleto, pero siempre encuentran la forma de subirse.